amigos. Eso es la versión en español del video sobre el mito de las sirenas que había prometido ya hace más de 2 meses. Me demoré mucho en grabar este video, pero estoy de vuelta y hoy día les invito a viajar conmigo a un mundo de leyendas para descubrir este mito fascinante de las sirenas. Así que, por favor, que adopten una posición confortable y que dejen solamente el sonido de mi voz guiarles en este viaje. Y vamos a empezar muy lejos en el pasado, porque desde la antigüedad y en varias partes del mundo, historias han aparecido a propósito de criaturas marinas o viviendo en lagos con un cuerpo de mujer y de pez. Y quizá la historia más antigua que conocemos viene de Asiria, varios siglos antes de Cristo. Hablé de esta región de Asiria que corresponde al norte de Irak hoy en el video sobre la historia de Babilonia. Voy a poner el link para ustedes en la descripción de este video. Esta leyenda asiriana habla de una diosa con una belleza maravillosa que amaba a un pastor humano, pero accidentalmente ella mató al pastor y para castigarse deseaba morir, así que trató de ahogarse en un lago cerca de donde había matado al pastor. Pero cuando las aguas del lago vieron esta belleza increíble, no querían dejarla morir, así que la transformaron en una criatura marina con un cuerpo mitad humano y mitad pez. Pero varios siglos después aparecieron las sirenas probablemente más conocidas de la antigüedad, que son las de la mitología griega y en particular las sirenas que aparecen en la Odisea, la historia de Odiseo o Ulises. Es el mismo personaje. Ulises es la versión latina de su nombre griego, Odiseo. Las sirenas de la mitología griega tenían una apariencia bastante distinta de la representación que conocemos. No tenían una cola de pez, eran monstruos con apariencia totalmente humana, siempre de mujer o una apariencia de mujer y de pájaro a veces. En español o en francés también es la misma palabra que sirve para todas las sirenas, pero en inglés o otros idiomas hay una distinción entre las sirenas griegas que se llaman sirens en inglés y las sirenas con una cola de pez que se llaman mermaids. Entonces las sirenas de la mitología griega eran criaturas muy maléficas, muy
peligrosas para los humanos y en particular para los marineros. Vivían cerca de la costa siempre y trataban de atraer los barcos con un canto encantador al que los marineros no podían resistir para que los barcos se embarranquen y después se alimentaban del cuerpo de los marineros. Hablaré más de eso un poco más tarde, pero en esta versión griega de las sirenas ya aparece toda la ambigüedad, las dos dimensiones de este mito. Tiene un aspecto atractivo, el canto de las sirenas, la atracción carnal que los marineros o los hombres en general pueden experimentar, y por otro lado el peligro, la muerte, las catástrofes que van a pasar si los hombres caen y dejan la tentación carnal ganar. En un sentido, mismo si las sirenas son bastante populares en nuestra época, incluso con las mujeres, es una figura muy misógina. Implícitamente nos dice que la mujer, o por lo menos una parte de la feminidad, es algo peligroso, malo para el hombre si él se abandona a la tentación carnal. En forma más metafórica, quizá, se puede suponer o imaginar que este mito de las sirenas podría representar, encarnar el lado aterrador, el temor de la sexualidad femenina, en particular para los hombres, con esta mezcla de atracción, de miedo, este terror que el hechizo de las mujeres sea un riesgo para cada hombre y para el orden social también. Hoy día las representaciones de sirenas ya no tienen esta dimensión aterradora y a partir del siglo XIX se han transformado en personajes de cuentos para niños, pero en la antigüedad y incluso hasta el siglo XIX eran personajes más o menos míticos. La gente no sabía si se trataba de leyendas o de criaturas reales y tenían una dimensión mucho más amenazante que hoy. Pero volvemos a nuestra historia y como lo mencioné antes, las sirenas aparecen en la Odisea, la historia de Ulises que después de la guerra de Troya, castigado por dioses, pierde el camino de su isla y tiene que viajar en el mar Mediterráneo para volver a su casa, donde su esposa Penélope le espera. En este gran viaje, muchas aventuras, muchas cosas pasan y una de estas etapas es el encuentro con las sirenas. Entonces, como indicado antes, estas sirenas vivían en la costa y mismo si eran monstruos, tenían la
apariencia de mujeres bellas que con un canto irresistible siempre trataban de atraer a los barcos para comer, devorar los marineros. Ulises y sus marineros conocían esta amenaza, así que antes de llegar donde vivían las sirenas, Ulises tapó las orejas de sus marineros con cera para que no puedan oír el sonido de las sirenas, y pidió a su tripulación arrimarlo al mástil del barco para que él pueda escuchar este canto. Ulises en todas sus aventuras es un personaje muy curioso que quiere saber, quiere experimentar, pero lo hace en forma inteligente, trata siempre de protegerse contra su propia curiosidad, y es exactamente lo que hizo en este episodio de sus aventuras. Así que arrimado al mástil, cuando empieza a oír el sonido de las sirenas, él suplica a su tripulación de dejarlo ir para llegar hasta ellas, pero como los marineros sabían que eso iba a pasar, continúan a avanzar. Ellos no pueden oír el canto por la cera que tienen en las orejas, y así toda la tripulación sobrevive a este episodio y puede continuar su viaje. Después de la antigüedad, este mito de las sirenas no desaparece, y propagado dentro del mundo romano va a sobrevivir en muchas partes de Europa, en particular cerca de costas, en Inglaterra, en Irlanda, en Escocia, en Alemania, en Francia, en España. Habían leyendas generalmente locales a propósito de criaturas marinas, o a veces que habrían vivido en lagos o ríos, siempre con esta apariencia mitad de mujer, mitad de criatura marina, con una cola de pez en general. Así que en muchas partes de Europa, y a veces sin realmente conocer la mitología griega, la población se apropió este mito adaptándolo al contexto local, y durante todo este periodo, de hecho hasta el siglo XVIII, se pensaba que las sirenas eran criaturas reales que existían, quizá porque en varios viajes en el mar, marineros vieron varios animales que de lejos podían hacer pensar a un cuerpo de sirena. También porque estos cuentos sobre las sirenas hacían parte de la tradición de los marineros o de las regiones cerca de las costas. En Escandinavia también, y en la mitología de los vikingos existían criaturas comparables a las sirenas, y es esta representación de la tradición
de Escandinavia, que el cuento de hadas, La Sirenita, escribido en el siglo XIX, ha popularizado tanto que ahora domina nuestra imaginación y cómo nos representamos las sirenas. Pero volviendo a la Edad Media, hace más de 1000 años, les contaba que muchas leyendas locales existían. Un ejemplo de eso es el personaje de Melusina, particularmente conocido en el norte de Francia, en Alemania. Y en esta leyenda, Melusina era la hija de un rey, pero víctima de una maldición que la hizo transformarse en una criatura mitad mujer, mitad serpiente, durante un día cada semana. Así que durante este día ella tenía que esconderse para que nadie la vea. En esta época de la Edad Media también aparecieron muchas representaciones de sirenas en esculturas sobre las iglesias en muchas partes de Europa, en particular en las Islas Británicas, en Francia, en Alemania y especialmente cerca de los ríos o de las costas, donde este mito, estas leyendas quedaban particularmente conocidas y populares. Eso existió también en la tradición católica y, como indicado antes, este mensaje implícito que viene con el mito de las sirenas, esta doble dimensión de la feminidad, el lado peligroso y el lado atractivo, son cosas que calzaban bien con la tradición católica, con la historia contada en la Biblia, en particular el jardín de Edén, y cómo el pecado había llegado por la culpa de Eva, la primera mujer. Así que la Iglesia Católica aceptó muy bien esta representación de las sirenas en la iconografía religiosa, y por eso en muchas iglesias de la Edad Media se pueden observar todavía en Europa estas figuras de sirenas en muchas partes. Como les contaba, existía una duda sobre la existencia real de las sirenas y incluso en el siglo XVIII, hace solamente 300 años, en los libros científicos que empezaban a aparecer para tratar, repertoriar cada especie de animal que sea viviendo en la tierra o en el mar, aparecieron las sirenas como criaturas que supuestamente existían. Es solamente durante el siglo XIX, con la exploración sistemática del mundo, con todas las expediciones científicas, que poco a poco la existencia de las sirenas fue considerada como un simple mito y no una realidad. Y como indicado antes, el personaje de las sirenas empezó a transformarse en un
personaje mucho menos amenazante, en un personaje de de cuento de hadas, especialmente con La Sirenita de Andersen. Pero hasta fines del siglo XIX hubo también tentativas de encontrar animales o criaturas que podrían o que habrían inspirado el mito de las sirenas. Existe un orden de mamíferos que llamamos los sirenios, llamados así en el siglo XIX por el mito de las sirenas. En el siglo XIX también, hasta que la comunidad científica descarte totalmente la existencia de sirenas como los cuentos les describías, aparecieron a veces falsos cuerpos de sirenas hechos con partes de pescado y de mamíferos, de monos en particular, hechos en Asia a veces para ser vendidos a coleccionistas europeos, y ellos le gustaban este tipo de cuerpos fabricados para mostrarles en gabinetes de curiosidades. En el siglo XX, las sirenas entraron definitivamente en la cultura popular del mundo occidental. Películas, más cuentos, programas para niños muestran sirenas que han perdido totalmente esta dimensión peligrosa que tenían antes. Aparecieron en muchas películas de los años 80, 90, 2000 y generalmente ahora tienen una representación mucho más amigable y son percibidos como personajes positivos y no como los monstruos de la historia. Como siempre, espero que les ha gustado este momento. Muchas gracias por su atención y au revoir.